La escalofriante maldición que le ha caído a todos los técnicos del Tri en los últimos 30 años. Solo dos se salvan. Miguel Mejía Barón. Venía de ganar una liga, una CONCACAF y una copa con Pumas y Rayados en 4 años. Después dirigió a México en 1993 a 1995. Y después del Mundial del 94 en Estados Unidos, dirigió al Atlante, Puebla, Tigres y Pumas. Pero no volvió a ser el mismo. Y esa ya es otra historia, pero como entrenador después de la selección no volvió a triunfar. Prácticamente le fue mal en todos los equipos, tanto así que mejor se retiró en el 2001 y prefirió ser directivo. Manuel Lapuente levantó 8 títulos en 12 años en su paso por Puebla y Necaxa, dejando equipos de época en ambos clubes. Y para el 98 le dieron el mando de la selección. Nos emocionó a todos con el Mundial de Francia. Y tras dejar el cargo del Tri, en el América no le fue tan mal. Incluso hizo campeón a las Águilas en el 2002. Pero después simplemente desapareció. 8 títulos antes de la selección y solamente 2 después del Tri. Volvió a dirigir al América 2 veces más. Pasó por Puebla y Tigres. Pero se fue quedando en el olvido, tanto así que desde 2013 no volvió a dirigir. La escuela que había creado e inspirado en muchos entrenadores se fue al olvido. Enrique Mesa venía de ganar 3 títulos de liga con el Toluca y en el 2000 el Ojitos Mesa llegó al Tri. Pero su paso por la selección fue horrible. Incluso se recuerda aquel aztecazo de Costa Rica el 16 de junio del 2001 que le costó la chamba. Pasó por Atlas, Cruz Azul, volvió a Toluca y nunca pudo recuperar la confianza. Hasta que en 2006 Pachuca lo puso al frente de su proyecto. Con Pachuca fue campeón de liga 2 veces de la CONCACAF y el más importante de la Copa Sudamericana. El Ojitos es de los pocos que se salvaron de esta maldición. Javier Aguirre llegó en 2001 tras el desastre de Enrique Mesa. Y aunque nos dio la derrota más dolorosa en la historia de México en los mundiales, el Vasco se fue a Europa donde le fue bastante bien. Está claro que el Vasco es uno de los que se salvó. Grandes resultados con Osasuna y Atlético de Madrid. En 2010 dirigió otro mundial con México, volvió a España, dirigió a selecciones como Egipto y Japón y tras un temporadón con el Mallorca, hoy va por su 3er mundial con México. Por eso para muchos el Vasco es el mejor entrenador en la historia del fútbol mexicano. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Ricardo Lavolpe. El bigotón creó toda una escuela en el fútbol mexicano. El aclamado y famoso lavolpismo es algo de lo que todavía se habla en México. Y cómo negar que la selección de Ricardo Antonio jugaba muy bien. Pero justo tras el Mundial de Alemania, la carrera de Lavolpe se fue para abajo. En Argentina le fue terrible dirigiendo a Vélez y Boca. Regresó a México para dirigir a Monterrey y Atlas, pasó por la selección de Costa Rica y después volvió a intentarlo en Argentina con Banfield. Pero nada que ver con Lavolpe de la selección. Se negó al retiro y siguió dirigiendo al Atlante, Chivas, Jaguares. Más o menos con América volvió un poco, pero nada. Se fue la carrera de Lavolpe. Hugo Sánchez venía como bicampeón en México, una carrera que lucía prometedora. Y aunque en un principio se veían cosas grandes tras esa gran Copa América del 2007, su proyecto de plano se vino por abajo. Cavó su tumba en el preolímpico para los Juegos de Beijing. Sí, cuando el único haitiano en el área hizo ver muy mal a México. Se fue a dirigir a la Almería en España y le fue mal. Volvió a México para dirigir a Pachuca y lo mismo. Sven-Göran Eriksson, 19 títulos había levantado el sueco antes de dirigir al Tri. Venía de dirigir equipos como Benfica, Lazio, Manchester City, incluso la selección de Inglaterra. Pero con México nomás no pudo. Después fue a dirigir a Costa de Marfil, pasó por el Leicester y después en el fútbol chino estuvo 3 años, pero nunca volvió a las grandes ligas y nunca más ganó un título como entrenador. Desafortunadamente un cáncer terminal lo venció, falleció el 26 de agosto a los 76 años de edad. Chepo de la Torre venía de 3 títulos de liga y 3 balones de oro de la Liga MX a mejor entrenador del año. Y empezó bien, México jugaba a buen fútbol, pero el equipo se le cayó a pedazos. El Chepo fue despedido y a partir de ahí no ha vuelto a tener esos éxitos. Volvió a Chivas y nada, volvió a Toluca y nada, pasó por Santos y nada. Ahora con el Puebla busca recuperar su carrera. Miguel Herrera. Lo del Piojo es un tema de imagen personal. Llegó al Tri después de ganar con el AME, con un director técnico que todos querían y apoyaban. Y mal no le fue. En el Mundial se hizo una actuación aceptable. Ganó la Copa Oro y se tuvo una Copa América muy mala, pero con una selección B. Pero aquel sopapo que le tiró a Martinoli hizo que lo echaran de la selección. Y hay que decirlo, su imagen nunca
fue la misma. Volvió a dirigir en Xolos y después fue campeón en una segunda etapa con el América. Pero después de su salida del América con Tigres no la armó y con Tijuana en una segunda etapa le fue muy mal. Juan Carlos Osorio venía de ganar 7 títulos en 4 años en Colombia. Traía cartel de ser un tecnicazo ganador, pero después de dejar el Tri dirigió solo unos meses a Paraguay, pasó por el Atlético Nacional y América de Cali, donde no le fue nada bien. Muy mal paso por el fútbol de Egipto y de Brasil. Ahora con Xolos parece que está renaciendo, pero vaya que no le ha ido bien. 5 equipos en 6 años y en todos ha salido por la puerta de atrás. Simplemente suena a maldición. Tata Martino. 8 títulos como entrenador, dirigió al Barça, llevó a Paraguay al quinto partido, 2 veces subcampeón de Copa América. El Tata traía un cartel interesante, pero nadie en México puede verlo ni en pintura, le fue mal con el Tri. Y hoy dirige al Inter de Miami, pero para muchos solo llegó porque Messi lo pidió. Se le acabó la fama de gran entrenador tras su paso por la selección. Diego Coca hizo bicampeón al Atlas y eso parecía algo imposible. Dejó votado a Tigres para dirigir a la selección, pero los seleccionados nunca parecieron quererlo y salió por la puerta de atrás. Después de eso parece que se cerró las puertas del fútbol mexicano, pues aunque ha sonado para volver a dirigir, de plano no ha agarrado equipo. Jaime Lozano. No sabemos si le vaya a ir muy mal, pero lo que sí sabemos es que ya se quemó gacho con la selección. Su llegada no fue bien aceptada por la afición, nunca mostró una mejoría en el juego del Tri y, por si fuera poco, se dice que solo estuvo ahí porque era amigo de los jugadores. Después de la selección solo Javier Aguirre se salvó y, si acaso, Miguel Herrera y el Ojitos Meza. Pero eso ya se los dejamos a su criterio. ¿Quién creen que fue el otro entrenador que se salvó? Voten por Miguel Herrera o por el Ojitos en los comentarios.